Hola a todos y todas. Quería agradecer en principio al doctor José Vilar y a su equipo, organizador del FIS, por la oportunidad que nos ha concedido Abramed, Asociación Brasileña de Medicina Diagnóstica, para tener un espacio aquí en este importante evento que congrega grandes liderazgos del sector de salud en Brasil y también del exterior. Nuestro panel hablará sobre la medicina diagnóstica del futuro y yo voy a estar acompañado de dos importantes liderazgos de nuestro sector que actúan en diferentes empresas. El doctor Eliezer Silva, que es el director de Medicina Diagnóstica y Ambulatorial del Hospital Israelí Albert Einstein, y también de Carlos Eduardo Morera, que es un director de Quest de Laboratorios y es una entidad que él ya nos presentará. Voy a pedir permiso a Carlos Eduardo y voy a empezar entonces con una pregunta para el doctor Eliezer Silva. Es siempre bueno, Eliezer, antes de que empecemos a hablar sobre el futuro, que hablemos un poquito también sobre el pasado y del presente. ¿Cuál es la importancia que la medicina diagnóstica tiene para el Hospital Israelí Albert Einstein? ¿Qué es lo que ya fue? ¿Qué es lo que representa hoy día en esta atención hospitalaria? Y yo sé que ustedes también tienen una importante actuación en el área ambulatorial. Por favor, doctor Eliezer. Muchas gracias, Wilson. Es un gusto inmenso estar aquí con ustedes y compartir con ustedes esta mesa. Muchas gracias también a la comisión organizadora. El Einstein empieza desde la fundación del hospital. La medicina diagnóstica fue creada en el sentido de dar apoyo al proceso asistencial. Es una institución relativamente joven, son 50 años de asistencia como operación asistencial y la medicina diagnóstica en su primera fase, podemos llamarla así, en los primeros 20 a 25 años de la institución, fue crucial para las actividades del hospital. Cuando Einstein decide crear unidades satélite para poder dar mayor capilaridad y que sus clientes pudieran tener acceso al sistema hospitalario más fácilmente, las unidades fueron organizadas dentro de un formato de unidades de urgencia de consultorios médicos como si fuera un nivel de atención secundaria, y la medicina diagnóstica fue en ese sentido. Ese fue el proceso de expansión de la medicina diagnóstica del Einstein. Era siempre unido a las actividades médicas de la organización. En ningún momento tuvimos la iniciativa de aisladamente ofrecer servicios de medicina diagnóstica, y cada unidad que era lanzada primero dentro de la ciudad de São Paulo era vinculada a alguno de estos servicios. Esto fue el papel preponderante del crecimiento del Hospital Albert Einstein, representando siempre este cuidado integrado entre una actividad hospitalaria o incluso de urgencias, juntamente con el apoyo de la medicina diagnóstica. En los últimos 3 años, el Einstein decide crear aquello que todavía no tenía en su ecosistema, que es una red de atención primaria. Y entonces, nuevamente, la medicina diagnóstica va junto con las unidades de atención primaria en un nuevo alcance, es decir, en los análisis esenciales y exámenes desde el punto de vista diagnóstico para una actividad de atención primaria. Siendo así, la medicina diagnóstica estuvo presente en todos los niveles de atención, constituyéndose en un pilar importante desde el punto de vista esencial, pero participando activamente en el sostenimiento y perennidad de la institución. Hoy día, la medicina diagnóstica, concluyendo esta primera intervención, representa gran parte de las actividades de salud del Einstein. No solo en esta breve descripción que yo les hice de las actividades del Einstein del sistema de salud suplementario, sino también en las actividades del sistema público. El Einstein tiene 2 hospitales y también trabaja en unidades básicas de salud, y en todas estas actividades están también las actividades de medicina diagnóstica. Muchas gracias, doctor Eliezer.
la actuación del Einstein, tanto en el área pública como en el área privada. Y vamos a hablar un poco ya inmediatamente, pero ahora me voy a dirigir a Carlos Eduardo Moreira, que dirige el Quest Diagnostic, y el Quest es muy conocido por la comunidad laboratorial. Pero como tenemos un público bastante ecléctico, creo que sería una oportunidad para que nos explicara un poquito más sobre la actuación del Quest en el país de origen y también cómo se posiciona aquí en otros países, cuáles son sus especialidades y qué es lo que ofrece de factor diferencial. Por favor, doctor Carlos Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto inmenso estar aquí con ustedes, Wilson y Eliezer. Y para mí es un motivo de felicidad hablar de Quest aquí. Yo creo que Brasil, la comunidad laboratorial, conoce bien Quest, pero yo creo que no tanto, no es tan conocido por los usuarios de los laboratorios. Quest es un laboratorio americano, es un laboratorio de diagnóstico clínico estadounidense que tiene hoy día más de 50.000 empleados y hace aproximadamente 1,8 millones de exámenes diarios, análisis diarios, atiende al 50% de los hospitales en Estados Unidos, así como a médicos, y consiguió en sus 50 años de existencia reunir en realidad 56.000 millones de data points. Yo creo que aquí empieza un poco la diferenciación de Quest. Quest, aquí en Brasil, yo soy responsable por la región que incluye Caribe, América del Sur y Brasil. Y aquí en Brasil, esencialmente, somos un laboratorio de apoyo a laboratorios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los laboratorios aquí en Brasil de diagnóstico clínico que muchas veces por tener test que no tienen exámenes, que no tienen un volumen interesante o que tienen una opción de alta complejidad que envolvería una tecnología que muchas veces es muy cara, da mucho trabajo y es difícil de tener, por lo general atendemos a los laboratorios en estos requisitos. Por lo tanto, muchas veces no es económicamente viable, por decirlo así, esta operación aquí, hacer estos test, pero tenemos aquí una estructura organizada para atender a estos laboratorios. Entonces recolectamos los especímenes, las piezas, las muestras, los enviamos a Estados Unidos, principalmente para el SGG, que está en Juan Capistrano. En California llegan ahí en menos de 48 horas, muchas veces en 24, y todas las pruebas son realizadas allí en Estados Unidos y los laboratorios aquí en Brasil reciben sus resultados. Yo creo que hay algo importante que tengo que decir y que es que mucho más que diagnóstico, lo que Quest promueve actualmente es mucho más en la dirección y en la consideración de riesgos existentes, así como en la predicción de enfermedades, antes incluso de que ellas se manifiesten. Por lo tanto, existen instrumentos, inversiones pesadas en tecnología, como en cosas como movilidad iónica y cosas por el estilo, que si pudiéramos después lo desarrollaremos un poco más adelante. Pero yo creo que es exactamente esto. La visión de Quest es exactamente obtener resultados mejores en salud por medio de insights en el diagnóstico. Yo creo que para que ustedes se hagan una idea de lo que es Quest aquí en Brasil, yo creo que es esto que nosotros hacemos. Y solo para concluir, solamente lo que llamamos de GBN, que es Global Diagnostic Network, que es una entidad liderada por Quest, en donde considera miembros en todos los continentes, cubriendo el 70% de la población del globo, de la Tierra,
Y si nosotros tenemos oportunidad de desarrollar más adelante, hablaremos sobre esto. Durante la pandemia hubo una interacción muy grande entre estos laboratorios en que nosotros consideramos de compartición de buenas prácticas, de ideas, de formas diferentes de considerar un problema, y esto fue de mucha ayuda para todos. Pero yo creo que en términos generales sería esto, Wilson, lo que yo podía decirle. Y teniendo oportunidad, vamos a desarrollar un poquito más sobre Quest Advanced, que sería exactamente los exámenes, las pruebas esotéricas de alta tecnología. Claro, sin duda, vamos a hablar un poco más sobre eso. Muchas gracias. Ya nos dio algunos consejos interesantes sobre esta acumulación de datos que Quest consiguió tener y sobre la posibilidad de actuación en la medicina predictiva. Y nosotros de la medicina diagnóstica, sin lugar a dudas, tenemos una enorme oportunidad para ayudar a los sistemas de salud con la medicina predictiva y principalmente para ayudar a la población de una manera general que hoy día se preocupa tanto con mantenerse saludable. Con la medicina predictiva que considero algo fundamental. Pero Carlos Eduardo, pasó rápidamente por la pandemia de COVID. Pero voy a usar ese tema para hacer mi segunda pregunta para el doctor Eliezer del Einstein, porque el Einstein, si todos ustedes recuerdan, fue el primer laboratorio que diagnosticó COVID aquí en Brasil. Yo quería saber del doctor Eliezer qué es lo que esto representó internamente para el Einstein. Recuerdo que al principio nadie quería ir a los hospitales, toda la población estaba con bastante recelo de contaminarse. Pero esta experiencia dentro del Einstein, que está todavía en las bambalinas, yo espero que usted nos revele ahora qué es lo que pasó. Por favor, puede abrir su micrófono. Vamos a ver. Yo creo que en primer lugar, el Einstein decidió en enero de 2020 crear una red que se reunía inicialmente semanalmente y después diariamente para enfrentar la COVID-19. Esto fue extremadamente importante porque nosotros nos alimentábamos de datos, obviamente de datos de China y después de los datos que venían de Europa, para que pudiéramos hacer una previsión, si es que fuera posible en aquella época, de una curva de progresión de la enfermedad y de índice de ocupación hospitalaria y de terapia y de UCI, de unidad de cuidados intensivos. Esto fue muy utilizado aquí, tanto aquí en Morumbi, en el sistema privado, como en el público, para que nosotros pudiéramos asignar recursos desde EPI, recursos humanos tecnológicos, ventiladores mecánicos y así por delante. Por ocasión del primer diagnóstico, que fue en el Carnaval de 2020, a finales de febrero, empezó allí una experiencia que nosotros imaginábamos que sería la principal, y que en el primer pico de la enfermedad llegamos a tener 135 pacientes internados en nuestra unidad particular. Tuvimos también una experiencia fantástica que fue la creación del hospital de campaña del Pacaembu, en donde nosotros creamos aproximadamente en cerca de 12 días 200 camas para atención de baja complejidad. Y fueron aquí entonces también dos fenómenos que podemos hablar. Uno de ellos, que es la cuestión de nuestra conversación desde el punto de vista de la medicina diagnóstica. Tuvimos que desarrollar nuestra área de biología molecular mucho, ya teníamos esta área bastante desarrollada bajo el punto de vista científico, pero necesitábamos crear adicionalmente una capacidad operativa brutal en función no solo de los análisis colectados en el sistema Einstein, sino desde aquella época y hasta hoy día nosotros apoyamos al Instituto Butantan en la realización de exámenes de RT-PCR. Entonces, esto fue un área que de la noche a la mañana literalmente se equipó tanto desde el punto de vista de recursos como de procesos y de agilidad para poder atender la demanda que se avecinaba. Paralelamente, otra área de la medicina diagnóstica fue fundamental, que fue el área de imagen, en la medida que los procesamientos de análisis relacionados al pulmón fueron
una demanda muy intensa de ellos, dando apoyo tanto a unidades de urgencia como a unidades de cuidados intensivos, a UCIs. En contraste con todo esto que acabé de decir, tuvimos que crear, en función del número creciente de pacientes con COVID-19, nosotros observamos que vimos en nuestras unidades que los pacientes selectivos de medicina diagnóstica desaparecieron. Aquí en Morumbí, claro, no hicimos home office sin duda, pero yo me encontré en un espacio. Encontré en el espacio, no había ninguna persona en el laboratorio de análisis, no había nadie, ni empleados ni pacientes. Esto nos asustó mucho a todos, como una perspectiva que parecía apocalíptica, que la situación, pensábamos nosotros, era de la mayor gravedad. Pero con todo este aprendizaje nos preparamos mucho más para enfrentar la demanda. Y aquello que nosotros imaginábamos que iba a suceder en 2020, acabó sucediendo en 2021, en donde simultáneamente tuvimos 303 pacientes ingresados. Esto es más del doble de la primera ola, y casi 100 pacientes en ventilación mecánica, en cuidados de ventilación mecánica, desde salas de clase, espacios de endoscopia y de inmunización, se transformaron en cuartos y en camas de hospital, y tuvimos que crear un hospital de campaña dentro de la estructura de Morumbí. Fue nuevamente un esfuerzo enorme y conseguimos hacerlo con mucha superación, y esto no sucedió solo en la punta, sino de nuevo en la medicina diagnóstica también tuvo que estructurarse desde el punto de vista de procesos y dando siempre cobertura en tiempo real a todos estos procedimientos, porque dependía de estas actividades para que pudiera dar una asistencia adecuada a los pacientes y hacer el proceso de alta mucho más rápido de lo que sería habitual. Vivimos estos dos picos con magnitudes diferentes, con impactos asistenciales diferentes, pero nos enorgullecemos mucho de haber podido entregar una calidad muy grande a nuestros pacientes, de nuevo, tanto en el sistema público como en el privado, con índices de mortalidad bastante bajos y con incorporación de recursos humanos y capacitación tecnológica también muy rápida. Varios pacientes de manera simultánea fueron sometidos a circulación extracorpórea y se destacó la medicina diagnóstica, que dio apoyo a los intensivistas en esta práctica de situación extracorpórea, porque necesitamos en tiempo real gasometría, electrolitos, coagulograma, etcétera, etcétera, para poder mantener a estos pacientes en circulación extracorpórea muchas veces durante 2 o 3 semanas, y muchos de estos pacientes tuvieron alta y acabaron no falleciendo dentro del Einstein. En resumen, esto es un poco de nuestra jornada, que yo les repito, nos enorgullecemos mucho de haber pasado por ella, y hoy día, para poner en contexto los números, hablé en 303 hoy día 12 de noviembre de 21, tenemos solamente 8 pacientes internados en todo el hospital de Morumbí, y de estos solamente 2 en ventilación mecánica. Muchas gracias. Escuchó lo que estaba diciendo. ¿Me escucha, Carlos? Sí, ahora estoy. ¿Puede repetir lo que dice? Perdonen, está cortado. Wilson volvió. Mi conexión se colgó. Estoy volviendo solamente ahora, de tal manera que yo no sé dónde ustedes pararon. No sé si concluyó Eliezer. Sí, acabé de concluir y la palabra es suya, Wilson. Muchísimas gracias. Pido perdón
Pero ya que nosotros hablábamos un poco sobre COVID-19 y Carlos Eduardo ya nos dio una pequeña demostración de lo que sucedió en Quest, ahora sí, Carlos Eduardo, sería una oportunidad para que nos detallara un poquito más qué es lo que sucedió de bueno y cuál es el legado que Quest traerá para el futuro en función de la pandemia de COVID-19. Muy interesante esas palabras de Eliezer, y también esto sucede mucho de la misma manera y podemos ver esto en todo el mundo y también en Estados Unidos. Inicialmente, las personas extrañaron mucho esta situación de lo que podría, pensando qué es lo que iba a suceder, cuáles eran los riesgos y los impactos. Yo creo que la resiliencia del equipo de Quest en Estados Unidos y también la capacidad de planificación y el sentido de orientación de Quest, teniendo conciencia de la importancia de la realización de testes, invirtió macizamente en poner de la noche a la mañana más de 25 centros en diferentes puntos de Estados Unidos para realizar este tipo de test de COVID. Quest hoy día continúa realizando test. Esto que es interesante, vemos estos picos por todas partes y Quest hoy día en Estados Unidos hace 300.000 test de PCR al día y 350.000 test de antígenos al día. Esta es la capacidad y está así en varios meses siendo alcanzada. Esto es importante para nosotros porque muy fuertemente en Estados Unidos Quest prestó un servicio muy importante a empresas, tanto para verificar el riesgo de los empleados, porque muchas personas no podían quedarse en casa. Quest, yo creo que fue muy rápida en esto, quien pudo quedarse en casa se quedó en su casa, pero hay más de 6.800 de puestos de atención en Estados Unidos y 30.000 de ellos en todo el mundo con nuestros aliados, con los miembros de nuestra red. Yo creo que en este momento fue muy importante tener esta capacidad enorme de realización de testes y prestar estos servicios a las empresas, lo que incluso sucedió aquí en Brasil. Entonces, multinacionales estadounidenses también presentes en Brasil y que ya estaban con un proceso en curso con Quest en Estados Unidos, acabaron ampliando este proceso para todo Brasil. Y aquí fue interesante también, sea en el momento en el que los laboratorios estaban con capacidad al máximo y no conseguían absorber todos los test, sea enviando a Estados Unidos o con miembros del GDN o aliados aquí en Brasil realizando localmente los test, conseguimos también suministrar una ayuda importante, pienso yo, para las empresas de Brasil, principalmente empresas multinacionales americanas. Y yo creo que en términos de legado, lo que sucedió fue que acabamos teniendo que movilizarnos de una forma tan intensa y fuerte, principalmente con los miembros del mundo entero. Entonces, esto todo fue fuertemente causado por las necesidades causadas por la COVID-19. Pero ahora vemos las ganancias y el legado que va a surgir. Les voy a dar algunos ejemplos. La compartición de buenas prácticas, por ejemplo, fue algo muy importante. Pero está haciendo así, trata de hacer esto, hace esto, divide una cosa así de tal forma. Yo creo que esto fue ayudando. Ustedes deben recordar que al principio, en los primeros meses, existía una falta enorme de insumos, mascarillas, guantes, kits, EPIs, etc. Quest, por tener una organización, incluso en China, en donde es el centro proveedor mundial o global, por decirlo así, consiguió ayudar a todos sus aliados en la indicación de dónde conseguir, cómo conseguir los suministros necesarios. También por causa de esta interacción, hoy día ya tenemos funcionando una red con todos estos miembros donde se discuten data points, volviendo para las informaciones que son generadas a partir de los diagnósticos.
Lógicamente, todo anónimo, todo con total seguridad y protección de datos de los pacientes, pero que, por ejemplo, generan diversos estudios que se están realizando. Vean ustedes qué interesante. Les voy a dar algo muy rápido. En términos de LDL, conseguimos verificar que la población de Brasil, de Canadá y de Europa tiene aspectos y comportamientos similares que son en su forma de ver muy diferentes de lo que sucede en la población estadounidense con el LDL de China. Entonces esto determina consignaciones, tratamientos, estrategias, incluso gubernamentales completamente diferentes. Y yo creo que esto también por el motivo de que Quest en Estados Unidos trabaja muy próximo al FDA y nosotros aquí muchas veces con Anvisa en muchos casos y también próximos a Abramed también. Yo creo que todo esto acaba trayendo o proporcionando un legado muy importante y expresivo. Sin lugar a dudas, Carlos Eduardo, muy interesante estas actividades de Quest en el ámbito internacional y yo creo que nosotros tenemos que crear una oportunidad para que usted traiga estas informaciones de esta experiencia, que yo creo que fue una experiencia inédita de laboratorio actuando en diferentes locales del planeta para traernos estos datos para que los conozcamos en Brasil. Muchas gracias, doctor Eliezer Silva. Como nosotros tenemos prácticamente 10 minutos para concluir este panel, yo voy a enmendar 2 preguntas aquí y después yo voy a continuar con Carlos Eduardo.